Ariel Cosic, que ya nos acompaña en línea. Ariel, Álvaro Sicarelli te saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ariel? Un placer enorme. Yo quiero comentarle a la audiencia que cuando yo tenía el programa acá en esta misma radio, los mediodías, la semana, yo ya quería entrevistarlo a Ariel por un libro anterior que había hecho con Hugo Gambini, que ahora Ariel seguramente lo traerá a colación, porque supongo que estará vinculado este nuevo libro con el anterior que se llamaba Los Crímenes de Perón, ¿no? Y bueno, por diversas razones no se pudo hacer esta entrevista, así que Ariel, te agradezco muchísimo que la segunda fue la vencida. Por favor, gracias a vos por llamar. No, por favor, Ariel, a ver si yo más o menos me ubico. El primer libro habla de, y claramente es bien puntual, ¿no? De aquellas acciones cuasi criminales o lindantes con el delito, con la violencia, con la corrupción de Perón y el peronismo en el poder, ¿no? Teniendo los resortes del Estado. E intuyo, yo el libro no lo he podido leer porque lo vi hoy y no quería dejar de entrevistarte, e intuyo que este segundo libro habla más bien de las argucias traicioneras de Perón con su círculo íntimo. ¿Esto es así? Sí, con su círculo íntimo y también con gente que lo acompañó de diversas maneras en la gestación de su proyecto. O sea, el previo a la toma del poder. Previo a la toma del poder, en el poder y también en el exilio y en su vuelta, digamos. Es, si se quiere, un cierto recorrido biográfico por costados que no se conocen del todo de la figura de Perón. Claro, y además debe ser bastante llamativo, ¿no? Que para un movimiento político que hizo del concepto de lealtad, ¿no? Casi la columna vertebral desde su existencia, subsistencia, permanencia, como lo quieras llamar, hablar de traición y de Perón como un traicionero, digo, es jugársela mucho, ¿no? Bueno, es que su propia gente lo llamó de esa manera. Incluso, a ver, la gente que hizo el 17 de octubre del 45, un año después estaba frente al Congreso gritando vendidos y traidores a los diputados peronistas por no favorecer al gremio de la carne cuando más se lo pedía. Recordemos que el gremio de la carne es el que desde Berisso lleva las columnas más grandes a Plaza de Mayo para reclamar por Perón, ¿no? Sí, exactamente. Incluso antes de eso, porque Perón viene del golpe militar del 43 y gente de su círculo íntimo, me refiero de la logia GO, la famosa logia que engendró ese proyecto militar, bueno, es desplazada por Perón y lo califican como traidor a los objetivos de la logia porque uno a sus mejores colaboradores, incluso a su más íntimo colaborador militar, que fue Domingo Alfredo Mercante, sí. En su debido momento no solo lo defenestró, sino que gente del gobernador Mercante sufrió persecuciones e incluso torturas en cárcel peronista. Pero yo no me acuerdo, ¿a Mercante no le decían el corazón de Perón? Sí, esa era que tenía enfermedades cardíacas, por lo que veo, Perón, sí, porque si el corazón lo trató así. Inicialmente era una figura más que elogiada por Perón y por Evita, muy elogiado por Evita. Sí. Así fue durante los años iniciales durante el primer gobierno de Perón. Claro. Vos hay que rescatar algo acá porque siempre se olvidan. Perón llega al poder por primera vez con el golpe del 43 de Rawson y Farrell. Sí. Bien, y acá vos decís que en ese interín entre el 43 y el 46, cuando él gana las elecciones y llega al poder por medio del voto, o sea, en esos 3 años, ya Perón empieza a cometer actos de traición contra sus propios colaboradores. Sí, porque en un principio él se rodeó de círculos nacionalistas, que era la ola del momento, de manera que él estaba en esa logia que redactaba textos antisemitas. Posteriormente él se va a acercar a los judíos, así como en un principio estuvo del lado del Eje durante la Guerra Mundial, cuando el Eje fue derrotado, no vaciló en mostrarse incluso acompañando a los judíos. Pero quiero decir, los nacionalistas que lo acompañaron con ese credo inicial se sentían traicionados por Perón, por la ruptura de relaciones y por el proyecto personalista, porque la logia GO calificaba como traidor al que tenía un proyecto personalista por encima del proyecto que estaba por encima de todos, que era la nación. Claro. Y bueno, gente que lo acompañó desde el primer momento fue desplazada a distintos rincones del país, incluso después encarcelada, pero me refiero a miembros muy cercanos a él de la logia GO. Qué bárbaro, porque no esto que pareciera como una razón instrumental, ¿no? Un utilitarismo de las personas que después son desechados, bueno, hay un término muy ordinario, lo podríamos decir, ¿no? Cual fue usado, ¿no? Como después que te usé te tiro, no me serviste más, y si te he visto no me acuerdo, una cosa así.
Es que eso ha pasado con sus mejores colaboradores. Bueno, después vamos a llegar que también pasa con Evita y con la familia de Evita, pero cuando me refiero a sus mejores colaboradores, gente que realmente era capaz y que le sirvió en su proyecto, como Figuerola, Bramuglia, Mercante. A ver, vamos por parte porque en este es un programa que lo escuchan muchos chicos jóvenes y es interesante. A ver, primero, Bramuglia, si no mal recuerdo, un ex socialista que fue canciller de Perón. Exactamente. Bien, nombrame el otro. Me dijiste Figuerola, supongo que José Figuerola, el franquista, que junto con Bunge la idea está la nueva Argentina, la economía centralmente y todo eso. El secretario técnico era, ¿no? De hecho, es el padrino de la doctrina peronista y de los planes quinquenales del peronismo y de la constitución peronista. Un gran doctrinario en ese sentido, que claro. digamos, una especie de arquitecto del Estado peronista. Claro. Y después me nombraste Bramuglia. Figuerola, me nombraste... Mercante era el... Bueno, Mercante fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Y además, un dato interesante de Mercante, decime si no es así. Mercante y él compartían que formaban parte del Servicio de Inteligencia del Ejército, en la esquina de Viamonte y Callao, donde hoy está la USAL. Señor. Sí, ese es un dato clave. A ver, contá eso, si puedes profundizar en eso para ver a quién traicionó Perón, ¿no? Claro, porque, a ver, Perón viene de las entrañas de la inteligencia militar y esto es clave porque así impuso el control y la delación a los que consideraba que no le jugaban a favor. Claro. Y eso generó temor en las filas del ejército y después en las filas sindicales y en la comunidad, en la llamada comunidad organizada en general. Pero con Mercante había una relación más que estrecha, porque Mercante a la vez la conocía a Evita. Es decir, Evita y Mercante fueron amigos antes del romance que se generó o de la relación que se generó entre Perón y Evita. Y la confianza era total, a tal punto que lo elogiaban públicamente como la lealtad en persona. Si había un hombre que era leal a Perón, era Domingo Alfredo Mercante, era un ejemplo prácticamente. ¿Y cómo puntualmente lo traiciona? ¿Cómo gesta, cómo planifica la traición o por qué la ejecuta? Bueno, Mercante estaba armando una base de poder propio en la provincia y esto era legítimo, es lo que hace todo político, a ver. Sí. Y bueno, había realizado una serie de obras de gobierno que a Perón por un lado lo beneficiaban por votos, pero por otro lado no podía permitir que hubiera otra cabeza que asomara como eventual sucesor de Perón y con un perfil, si se quiere, menos autoritario, digamos así. También influyeron cuestiones personales, que después se detallan en el libro, pero principalmente la necesidad de no tener un competidor político salido de las mismas filas, que encima, porque a ver, si vamos a la Constitución que estaba vigente entonces, no era posible la reelección. Claro, Es decir, hasta la del Reforma del 49. Exactamente, y si no era posible la reelección, Mercante era el candidato con todas las chances de ganar. Esto cambia con la reforma del 49 y la posterior defenestración de Mercante, que va a ser reemplazado por un gobernador completamente obsecuente y leal a Perón, pero en el peor sentido, porque no tenía ni siquiera la capacidad de Mercante, que era Vicente Aloe. Bueno, sí, un personaje que encima después durante los años oscuros también, ¿no? Junto con Vittorio Calabró, tenía la provincia de Buenos Aires, digamos, el peronismo ha dado unos personajes que podríamos olvidar, ¿no? Pero desgraciadamente parece que ellos y su legado permanecieron. Bastante preocupante. Y después saltamos... Bueno, Bramuglia fue un caso paradigmático porque, según tengo entendido, quien le pega a la viaba es Evita. Sí, nunca lo quiso. Sí. Tuvieron diferencias de entrada con Bramuglia. Perdón, otra cosa, Bramuglia fue el abogado. El abogado que presenta el habeas corpus por Perón en octubre del 45, ¿no? Sí, sí. Contá eso es un dato interesante. Hay que ser traidor hasta con tu abogado, no puede ser tan hijo de puta, Dios mío. Evita lo quería sacar del país. Bueno, ahí es otra mitología de que Evita fue, organizadora del 17 de octubre, que eso, está claro, comprobado que no fue así. Pero bueno, quiero decir, cuando hablo de las traiciones de Perón, no lo estoy calificando desde afuera o desde, digamos, de que Perón traicionó al país visto desde afuera del peronismo. Sí. La propia gente que acompañó a Perón descubrió esto, y a mi colega en el libro, que Hugo Gambini, se lo contaban de esa manera, porque él entrevistó a muchísimos, como Bramuglia, como Mercante, funcionarios de Perón, que en los años 60... como pensaban que Perón nunca más volvería al país, contaban todo lo que habían visto y lo traicionados que se habían sentido y cómo los habían desplazado sin ningún temor, porque realmente consideraban que Perón nunca iba a volver a la Argentina. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, se estaba gestando el famoso peronismo sin Perón, con Bandor, ¿no? Que después, Bueno, de eso hablamos también, porque
Bandor aparece como el gran traidor del peronismo, pero vamos a ver que mucha gente jugaba a eso en el peronismo. En esa época, el mismo Perón los calificaba traidores, no puede Claro. es decir, usan la camiseta peronista para actos de rapiña. Las cosas que Perón ha dicho Sí, sobre sí. el sindicalismo peronista en los años 60 son terribles. Bueno, está el Pero famoso caso, sí, perdona, de Cipriano Reyes, ¿no? Que digamos que es como el ejemplo de gran traición. Se habla de que fue torturado y hasta capado. Yo no sé si eso es un mito o es cierto. fue salvajemente torturado, pero no capado, eso es un mito. Pero Contarle a sí, la gente quién es Cipriano Reyes, porque acá me dicen... Cipriano Reyes fue el sindicalista que con más fuerza apoyó a Perón, el organizador del 17 de octubre y principal figura del Partido Laborista que llevó a Perón al poder. Perón proscribió al Partido Laborista, le quitó conquistas al Sindicato de la Carne, hizo encarcelar y torturar a Cipriano Reyes, y no solo a Reyes, digamos, la dimensión de la estructura represiva que alcanzó el Estado peronista es algo que muchísima gente no ha Toma dimensión. investigado, no ha querido ver, pero es de una dimensión realmente que muchos se sorprenderían si la estudiaran. A ver, entonces, vamos, a ver, vamos a llegar ahora a Evita, la traición a Evita y a su familia, digamos que es como ya, ¿no? Ya entrar en el pozo ciego, ¿no? De la traición. Pero vamos a reflotar. Arrancamos con, primero, Perón traiciona a sus compañeros de armas de la logia GO, con la que llega al poder en el golpe del 43. Sí, es cierto. En grandes rasgos, ¿cuáles fueron los casos? ¿Qué cosas hizo como para traicionarlos? Así vamos haciendo un raconto. Los que cuestionaron su ambición y su deslealtad a la logia los desplazó a diferentes guarniciones del país. Ajá. Los fue corriendo uno por uno, corrió a los nacionalistas, y algunos terminaron encarcelados. Gente que estuvo con él desde el principio en el ejército, en la logia, más tarde va a terminar encarcelada o va a participar en conspiraciones contra Perón porque se sentía traicionada. Sí, como el bombardeo de Plaza de Mayo, donde, bueno... Y antes también, hubo ¿no? Sí, hubo conspiraciones. unos levantamientos. El segundo caso es el abogado. Cuando a Perón lo meten preso, está en el hospital militar, ¿no? Está como detenido, una situación bastante dudosa, que no se sabía si se iba al sur, bueno, se escapaba o no. El abogado que presenta un habeas corpus, que logra poderse comunicar con Perón y hacer que de alguna manera Perón no fuera ni siquiera fusilado, digo, porque lo pueden haber matado de esas balas que se escapan a veces, ¿no? Hacerlo suicidar. Bramuglia, que después es canciller, también es traicionado. Sí, y Mercante, que también lo ayudó ese día, y Cipriano Reyes, que también lo ayudó ese día. O Sí. sea, el abogado, el gran amigo de armas y compañero de amigo, y el líder de los gremios que pidieron por en la plaza, o sea, los tres traicionados. Sí. Y ahora, ¿cómo se llega a que... Yo quiero creer que él la debería querer a esta mujer, porque a mí me cuesta pensar que si bien era un acuerdo político, una relación que quizás no era erótica, o sea, no era quizás tan afectiva como podríamos entender una pareja nuestra, que es la relación con Eva Duarte, pudiera también estar signada con la traición, ¿no? Arranquemos primero con la familia, que digamos es un accesorio en la vida de Evita, ¿no? Las hermanas, el hermano. ¿Qué casos ahí puntuales encontrás como para descatacar la cosa maquiavélica de Perón, ¿no? Sí, el tema íntimo de Perón, hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Y algunas de ellas señalan que en su vida no ha tenido una vida demasiado afectiva y que ha estado golpeado por distintas cuestiones. Un poco nos metemos en eso. Ahora, yendo a Evita en particular, bueno, la cuestión es que, a ver, Perón, su vida era el poder, digamos. Lo demás, podía tener simpatía o relaciones de afecto con alguien, pero estaba subordinado a su ambición, su proyecto de poder. Con Evita, más allá de haberla utilizado como figura tan central dentro de la escenografía del peronismo, cuando vamos al momento de la gran traición, me refiero a que, a ver, ella quería ser vicepresidente y él sabía que ella no podía ser vicepresidente y no debería de haber dejado crecer esa candidatura para romperle el sueño y destrozarla. Pero claro. no es solamente eso, es que cuando Evita muere, Perón falsifica el testamento de Evita para quedarse con todos los bienes de la fundación. Esto, a ver, no es algo que lo decimos nosotros. La propia familia de Eva Duarte le hizo un juicio a Perón que duró 14 años y se lo terminó ganando, precisamente por haber falsificado el testamento de Evita, donde Evita decía que todo era para Perón, o sea que a la mamá de ella no le tocaba nada. Es algo increíble viniendo de parte de Evita. Claro.
que no le dejara nada a su madre. Y además que para la ley, bueno, ella estaba estaban casados, pero también, digamos, algo así como una heredera forzosa, de alguna manera, algo podría haberle dado, qué sé yo, un par de joyas que dicen que la madre de Evita era muy afecta, ¿no? Sí, ella sí. La familia en general disfrutó de esas cosas. Bueno, pero en definitiva era la persona que la había criado y ella la quería y es impensable que no le dejara nada. ¿Y vos crees que ahí hubo mano negra? No, es que está muy comprobado que fue así, porque, a ver, por toda una serie de pruebas, digamos, al texto de puño y letra que escribió Evita, que empezó a escribir Evita y que no logró terminar porque estaba mal de salud, después le adosaron la parte en la cual decía, sí, que ya no es manuscrito de Evita, que bueno, que dejaba todo a Perón porque confiaba en Perón y porque a través de Perón iba a ser para el pueblo. O sea que todos los bienes quedaban para Perón. Mira vos. Eso motivó el pleito de la familia Duarte con Perón, que duró casi todos los años de exilio, que estuvieron en conflicto. Pero después, bueno, digamos que hicieron todo el acting de ¿cómo se llama? La recuperación del cuerpo, ¿no? Con todo esto que en realidad quien la trae es Isabel Perón, si yo mal no recuerdo, ¿no? Creo que el cuerpo vuelve a Buenos Aires bajo ya con Perón muerto, ¿no? Y hay una escena. Él no estaba vivo cuando hay una regresó. escena, una foto que está Isabel parada y las 3 hermanas o 4 arrodilladas frente a la que está bajando el cajón. Yo esa imagen de haberla visto. Y después hay un personaje que intuyo Perón supo usar muy bien y después se lo quiso sacar de encima, que fue Juan Duarte. Juan Duarte sí, que era, bueno, un hermano favorito de Eva, Sí. ella lo protegía y le consiguió ese trabajo como secretario del coronel. Sí. Realmente Juan no era una figura política destacada y traía muchos problemas. Bueno, estaba envuelto en casos de negociados y demás, y la cuestión es que cuando Evita murió pierde por completo, bueno, la protección que tenía y se le van encima los enemigos del poder que había gente muy ambiciosa que rodeaba a Perón, Román Subiza, toda una serie de gente que lo rodeaba, que realmente el segundo gobierno de Perón, ya estamos hablando del segundo gobierno de Perón, en el 53 muere Juan Duarte, es la etapa de la obsecuencia, de la total obsecuencia de funcionarios hacia Perón. Y Juan realmente fue acusado, a ver, de toda una serie, era cierto por otro lado, a ver, de negociados que Perón sabía y que en determinado momento se desempolvaron, y supuestamente Juan Duarte se suicida en ese momento. Hay un tema con la carne, que genera más un problema de desabastecimiento, creo que eso fue... Claro, mataderos clandestinos, cuando el precio de la cárcel, el precio de la carne estaba altísimo, ¿no? Sí. Además dicen que Perón se burlaba y decía, no, este chico más que se suicidó porque tenía una sífilis de la zamputa. Eso es una frase que decía Perón mucho, ¿no? Como burlándose porque parecía que era terrible putañero este muchacho. Además le decían jabón Lux porque 9 de cada 10 estrellas lo usaban, ¿no? Le decían a Juan Duarte, no sé si esto es cierto. Sí. Bueno, son también esas series de declaraciones que ha hecho Perón en el exilio, que ha contado cada cosa. Por eso nosotros hablamos siniestro, ¿no? Como rebajatorio, es como si yo me pusiera a hablar de un ser querido que falleció y no sé, se orinaba encima, me pongo como a hablar de las cosas más bajas, ¿no? Terrible. Sí, tal cual. Pero, insisto, a ver, hay una cuestión que es el pragmatismo total de Perón. Ahora, a veces se discute si Perón era antisemita o no. Sí. Yo realmente creo que estaba más allá de eso. Sí. O sea, si él podía instrumentar a la comunidad judía, la iba a instrumentar, iba a formar la Asociación de Judíos Peronistas. La OIA. Ahora, ¿cómo? La Organización Israelita Argentina. Exactamente. Contra la AMIA, que era antiperonista. Ahora, también, como lo mostramos en el libro, también cuando los nazis ya habían sido derrotados y cuando ya eran mala palabra y perseguidos y malditos, él va a la Cámara Empresarial Alemana delante de Ludwig Freude, que era el capo del nazismo en la Argentina, y les dice camaradas de virtudes espartanas, heroicos camaradas que han muerto por la patria en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo dice en público, cuando ya era mala palabra y sabía que eso lo iba a reproducir la prensa gráfica. De manera que, por un lado el pragmatismo, pero por otro lado yo creo que sí, ahí sí hay un dejo de simpatía hacia esa gente, porque no había ninguna obligación de decir eso cuando ya estaban derrotados. Claro. Bueno, si yo mal no recuerdo, dicen que en la biografía autorizada, que fue un diálogo de Perón con Enrique Pavón Pereira,
hay un extracto, yo no la tengo, tendría, donde Perón dice, si Hitler con sus 50 millones de alemanes no pudo resolver el problema judío, ¿cómo lo iba a hacer yo con, no sé, 10 millones, 15 millones de argentinos? Y después dice, por eso me encargué de que se pudieran integrar fructíferamente a la sociedad. Es una locura. Y te agrego, dice, matarlos no podemos. Claro. No queda otra que ponerlos a trabajar. Claro, claro, lo que pasa es que después, como dicen, Perón fue el que dio la orden a Remorino, que era el embajador argentino en Naciones Unidas, que votara el acuerdo por la partición de la creación del Estado de Israel, y con eso como que tapa su otra retórica antijudía. No, es que de hecho él en presencia de comunidad judía, cuando buscaba su reelección, por ejemplo, ha dicho palabras muy elogiosas hacia los judíos, claro. Pero en definitiva le decía a cada uno lo que quería más escuchar. o menos lo que le convenía. Bueno, Golda Meir vino acá, fue recibida por Eva Perón, digo, claramente había un nivel de pragmatismo. Y tengo una pregunta, usted, la investigación, ¿él fue traicionero porque el último Perón se lo vende como un chirolita de Isabel y de López Rega, ¿no? ¿Llegó de alguna manera también aún estando abúlico, enfermo, absolutamente cercado por estas dos figuras siniestras que fueron Isabelita y López Rega, llegó a por lo menos darle la estocada final y traicionarlos en algo? ¿Han llegado a encontrar algún dato de eso? Bueno, en realidad, cuando vamos acercándonos al final, a ver, él juega con fuego con la extrema derecha del peronismo y con la izquierda también. Sí. Y llegamos a la conclusión de que aquella famosa frase que él había dicho, que había que conducir al pueblo argentino a la muerte, que lo dijo en el 52, finalmente se cumplió entre hermanos, realmente fue así, hubo una generación que fue conducida a la muerte. Ahora, el peronismo termina, si vamos a dar crédito a la versión de Pavón Pereira, en cierta forma matándolo a su propio líder, en el sentido de, en las disputas por poder, cuando ya Perón está cerca del final, es al revés, es una conspiración contra él. Los últimos viajes que hizo, que le pusieron en la agenda, como el viaje a Paraguay, le dañaron completamente la salud y lo dejaron prácticamente al borde de la muerte. Nosotros decimos que, en definitiva, es el entorno que él mismo había criado que le terminó haciendo eso. El famoso criacuervos. Sí. Él se rodeó de esa gente. Y, a ver, tampoco vamos a decir que él, muchas veces se ha discutido si él no sabía que se había creado el organismo paraestatal de la AAA, porque López Rega tenía a su cargo la organización. Lo sabía perfectamente, él era el principal inspirador. Estaba grande, pero él mismo lo dice, con palabras de Perón, estoy viejo, pero no soy ningún pelotudo. Lo dice textualmente en su última biografía. Ahora, ¿cómo convivir con todo? Claro, porque él mismo armó toda esa red siniestra, ¿no? De traidores, de alcahuetes, y de alguna manera terminó siendo secuestrado por eso, y bueno, lo último que le quedó es decirle, recuerden que yo soy el creador de esto, el empollador del huevo de la serpiente, a mí no me van a... Es que fue víctima de su propio armado, porque realmente es algo, vos sabés que desde el principio tuvo esa mala suerte con sus secretarios. Fíjate como Juan Duarte, también tuvo otro secretario que fue Radeglia en el primer exilio, en la época que él estaba por Panamá, que lo traicionó también. Él lo mandó a la Argentina a hacer propaganda peronista, y cuando llegó a Argentina empezó a hablar pestes de Perón, se dio vuelta como una media. Pero a ver, ¿qué pasaba? Él, a los mejores que había tenido, gente que realmente lo podía haber servido lealmente a él y a los trabajadores, como podía ser Reyes, como otra gente que lo rodeó, la terminó desplazando. El biógrafo Joseph Page dice, Perón hacía un control de calidad al revés, se rodeaba de los inútiles y desplazaba a los capaces, pero por celos de poder, porque nadie le quitara su lugar privilegiado, y se terminaba rodeando de verdaderos incapaces. Realmente hay toda una visión muy mitológica de creer que, no sé, a veces la gente dice, uy, si Perón los viera. No era muy diferente cuando estaba Perón. Sí, bueno, viste cuando siempre, yo soy peronista de Perón, como si lo que vino después no fuera reflejo de lo que fue Perón. Sí, completamente. Hay muchos, pero muchísimos. De hecho, los más maquiavélicos, que eran finalmente los que más le servían, como Ángel Borlengui, que fue el ministro de Interior de Perón, que es un hombre que traicionó al socialismo del que venía, traicionó a gremialistas que habían sido compañeros de él, los encarceló. Hubo torturas en la época de Perón que, por supuesto, él como ministro de Interior tenía una absoluta... ¿Y el jefe de la policía? Sí, era
Sí, o de la seguridad en general, podemos Sí, sí, decir. sí, sí, sí. Sí, es el control de Estado. Como en un momento se llamaba. Claro, Borlenghi creo que venía del sindicato de comercio. Sí, sí, Y tal una cual, sí. nefasta, sí, 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 no, no. Pues te digo, vos, uno escucha esto y claro, vos venís con el primer libro donde, bueno, lo mostrás construyendo el aparato de control y de venganza del Estado. Pero acá lo que lo mostrás es el Perón íntimo, ¿no? El que no va a tener ningún reparo en pasar la guadaña a aquel que lo ayudó a llegar. Y además también, yo no sé si esto existirá. ¿Cuántos habrán pasado por la guadaña de Perón porque sabrían o conocerían cosas que Perón no quería que se publicitaran, ¿no? Sí, completamente. Ahora porque yo no tengo acá el libro en mis manos, me Sí. estaba olvidando de otro personaje que es Ah. Miguel Miranda, Ah, que oh, bueno, fue el ministro de Economía. capitán, Sí, capitán económico sí, inicial sí, claro. en la época que se llama la aparente bonanza del peronismo, ¿no? Del 46, que era el tipo que, entre otras cosas, con el manejo del IAPI y del Banco Central, tenía la función de extorsionar a países vecinos como Brasil con el precio del trigo. Perón, esto lo cuenta un poco Lori Sanata, ganaba las voluntades de gobiernos de otros países, como yo decía, extorsionándolos con los precios del trigo en momentos de total necesidad, de hambre, que era la inmediata posguerra. Y eso generó un desprestigio enorme para la Argentina en ese momento. A ver, no es casualidad que Perón se haya ganado el rechazo de gobernantes democráticos, dije democráticos, de América Latina, y que solo haya conseguido refugio en países gobernados por dictadores. Claro. No es algo casual. Hay un capítulo que se titula de esa manera: la traición a los pueblos hermanos. El uso y la instrumentación que hizo, y hasta qué grado llegó la injerencia cuando tuvo la posibilidad de hacerlo Perón con respecto a los países vecinos, en una política de completa deslealtad, como lo hizo con los guatemaltecos cuando fue el golpe contra Jacobo Arbenz, que primero a un grupo los invitó a exiliarse en Buenos Aires y cuando llegó acá los encarceló en Villa Nefasto. Devoto. Nefasto. Bueno, ese es el libro que creo de Lori llama La Internacional Justicialista, ¿no? Sí, Creo sí, que se eso llama es muy Donde él quería armar como una... Que ahora salió... Bueno, yo no, ahora no, perdón. El año pasado yo lo entrevisté a... el libro se llama Peronium, que es genial, que es una distopía. Se me fue el nombre del autor. Que muestra como que el famoso... El proyecto Huemul, Sí. que busca, bueno, supuestamente el libro dice que funciona y Perón logra crear la fisión fría y se transforma en un tirano mundial, porque empieza a conquistar con esa fuente de energía inagotable Sudamérica y empieza a crear partidos justicialistas. Bueno, es una distopía, por un lado cómica, pero por el otro muestra cuando uno de estos tipos megalómanos tiene la cuota de poder necesaria y el instrumento necesario, cómo lo pueden llegar a usar para ir en contra de lo que ellos han dicho, porque estos tipos se llenaron la boca siempre hablando del antiimperialismo, del antiexpansionismo, y sin embargo, de alguna manera, se intervenían como para tener sus gobiernos títeres también, ¿no? Sí, sí, completamente, aprovechando, bueno, una etapa en que la Argentina tenía muchísimas reservas. Ahora, hay cierta cosa de delirio en esto de Perón de pretender dominar América Latina, el expansionismo peronista, pero que no quepa duda que se gastaron fortunas en propaganda, en sobornar políticos, en sobornar periodistas de países vecinos. Es realmente increíble lo que se ha gastado en la propaganda peronista, no solo en el interior, sino en el exterior del país. Claro, porque además, digamos, sus exilios fueron de lo peor. Pérez Jiménez en Venezuela, de dictadores más sanguinarios, termina derrocado y hoy todavía se sigue recordando el golpe como un hecho democrático. Por otro lado, creo que el que dicen que el único tipo al que Perón le tenía miedo, que era Trujillo. ¿Por qué? Sí, ¿no? le tenía aprecio, nosotros ha dicho cada cosa de Trujillo. Mira, en un momento... Acá me dicen, perdóname, es Diego, me acordé, gracias Alejo, es... No, Alejo no, perdón. Es Gustavo Larrión que me está diciendo, mi querido amigo Gustavo Larrión me está contando que es el libro Peronium de Diego Bigongiari, que si yo no me acuerdo es el creador de las guías Pirelli. Sí, creo que sí. Aparte, léelo, Ariel, este libro. Peronium es muy divertido. Me estabas contando de Trujillo, perdón. No, de Trujillo, bueno, para empezar, Trujillo le dio todas las libertades que no tenían los dominicanos, le dio libertades para hacer reuniones políticas, bienvenido, usted está en su tierra. Después Perón dijo que Trujillo, esto lo contó Perón, Trujillo le había dicho que los programas sociales no funcionaban con los negros,
Ah, qué Y esto lindo. a Perón le pareció una versión, le pareció muy sabio, textualmente así lo dice en sus memorias. Claro. Eh, Siendo Trujillo un mestizo, ¿no? sí, Qué no, y paradójico. esto también lo contó el primer secretario que tuvo Perón en el exilio, cuando dice que Perón era a ver, vendía una imagen de que le gustaba, cuando estuvo en Panamá, le gustaba el pueblo panameño, ahora en privado no le puedo contar las cosas que decía de los negros. Qué bárbaro. Siempre tuvo este tipo esta dualidad de un Perón personaje, un Perón escénico, un Perón para la propaganda, para la creación de imágenes, y otro Perón que era el que decía, bueno, los obreros de la carne son esos negros que firman con el dedo, o que este es un pueblo de vagos y de acomodaticios. ¿Mm? Fíjese que a Ernesto Sammartino lo echaron del Parlamento y lo crucificaron porque dijo la famosa frase del aluvión zoológico, todo el Claro. mundo la conoce. Bueno, y Balbín terminó desaforado y preso. Claro, pero a lo que Sí. voy es, Sammartino dijo la frase del aluvión zoológico y se hizo cargo. Es terrible y lo dijo, o sea, es una frase repudiable. Ahora bien, Perón dijo que este es un pueblo de vagos y de acomodaticios y que por todas partes hay vagos. Y bueno, y ha dicho otras cosas. Y ya te digo, eso ha quedado como si nada. Es decir, la indignación con respecto al racismo o al carácter antipopular de los líderes es bastante selectiva Qué en bárbaro. el así llamado progresismo, digamos. Y escúchame, Ariel, antes de terminar la entrevista, ¿ya están planificando alguna para hacer una trilogía o están pensando en abarcar o iniciar la investigación para otro libro con otra temática? Realmente hacen una muy buena dupla ustedes. Bueno, yo, la verdad que seguimos trabajando por una cuestión de que hace rato, bueno, Hugo ni hablar, hace Sí, claro. muchísimos años que está en esto. Y Es yo autor de la, bastante también. de la tetralogía Historia del Peronismo, que es Sí, sí, excepcional. sí, sí, tal cual. La cuestión es que en mi caso lo que desarrollé es muchísima información porque siempre me interesaron facetas que yo veía que no se estaban investigando. Ya te digo, por temor al kirchnerismo, por corrección política, por seguir al conocimiento convencional, pero los crímenes, las torturas, las deportaciones, los castigos en las cárceles justicialistas, la verdad sobre la traición a los humildes. Gente, hay historiadores que siguen creyendo que no había mortalidad infantil en Avellaneda, en la Villa Tranquila, en tiempos de Perón y de Evita. Está demostrado que sí la había. Yo profundicé A sobre los eso. pueblos originarios, La masacre de que hubo en Pigalat, Formosa. terrible, terrible, Es la terrible. mayor de la Argentina del siglo XX, y eso te puedo asegurar que hasta hace muy poquitito en las cátedras de historia prácticamente no se lo Sí, nombraba. había como un manto de piedad sobre, ¿no? Bueno, pero Tal son estas cual. cosas que los nacionalpopulistas de izquierda y derecha, ¿no? Ellos siempre, cuando los otros matan es genocidio, pero cuando ellos matan es revolución, ¿no? Entonces siempre se busca la manera de justificar. Y mira, y voy a aprovechar antes de cerrar, primero porque yo le tengo mucha estima a Hugo. Yo a Hugo lo conocí mucho por algo en particular. Yo era muy amigo de Emiliana López Saavedra. Ajá, sí. Que falleció desgraciadamente y siempre la tengo en mi recuerdo, así que un poco también va para ella una gran periodista en momentos muy difíciles de la Argentina, una gran también cronista y bueno, y transmitirle a Hugo mi abrazo, mi afecto y mi celebración por seguir tan valientemente llevando lo que es la verdad histórica, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Rompiendo la miopía a la que estamos, ¿no? A veces inmersos los argentinos, ¿no? Por cierta censura editorial y cierta censura no sé cómo llamarla, O autocensura o o temor. autocensura, ¿no? ¿Qué edad tenés, Ariel? Yo tengo 37. Sos más chico que yo. La verdad, y te felicito y celebro tu trabajo y acá tenés el espacio para poder seguir hablando de estos temas y de los que puedan ser importantes para que además muchos de los chicos jóvenes que nos siguen, chicos de 18, 19, 20 años, que el primer y segundo y tercer peronismo es algo de lejanía absoluta, puedan ver, viste, que esos personajes con sonrisa gardeliana, con retórica inflamada y todo, no siempre, viste, lo que brilla es oro. Seguro, seguro. Y si hicieron alguna cosa buena, bueno, bienvenido, pero hay muchísimo de lo que no se ha hablado. Y me parece que es importante que no podamos profundizar en esos temas. Tal cual, tal cual. Ariel, te quiero agradecer muchísimo todo este tiempo y bueno, repito, convoco a todos los oyentes a volcarse a las librerías y comprar Las traiciones de Perón de Hugo Gambini y Ariel Kosick. Bueno, donde van a poder encontrar estos temas que hemos hablado y muchísimos más, ¿no? Para abrir nuestras mentes y poder ver la historia argentina en su totalidad. Te mando un fuerte abrazo, Ariel. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por llamar. No, por favor, a vos por atendernos. Fue Ariel Kosick.
autor junto con Hugo Gambini de el ensayo Las traiciones de Perón, donde bueno, nos estuvimos enterando de cosas que bueno, parece que venían bastante tapaditas.